A ver, si pensamos en un viaje por carretera con amigos, una road trip de colegas, seguro que se nos vienen a la cabeza un montón de pelis, ¿verdad? Pues agarraos, porque uno de los primeros y más divertidos ejemplos de este género no es de Hollywood, para nada. Viene del Japón del siglo XIX. Sí, sí, como lo oís. Venga, que nos metemos de lleno en esta historia, que es buenísima. Estamos hablando nada más y nada menos que de una novela llamada Tokaidotsu Hisakurige. El nombrecito se las trae, lo sé. Pero ojo que aunque a primera vista pueda parecer, no sé, una simple crónica de un viaje, en realidad es la obra que lo empezó todo. Es, por así decirlo, la abuela de todas las comedias de viajes por carretera que hemos visto después. Vale, paremos un segundo a pensar. ¿Qué es lo que define un viaje por carretera perfecto? Uno de esos que se quedan para siempre en la memoria. ¿Tenerlo todo planificado al milímetro? ¿Un destino de lujo? ¿O es otra cosa? Algo que no tiene nada que ver con eso. Pues, según esta novela, la respuesta es mucho más sencilla y mucho más divertida. Dos amigos, cero planes, cero dinero y una habilidad sobrenatural para meter la pata y liar la parda a cada paso. Esa, y no otra, es la esencia de nuestros protas y de su viaje. Pero, claro, para entender de dónde sale todo esto, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a la época en que se escribió el libro, un momento súper particular en la historia de Japón, en el que de repente a todo el mundo le dio por echarse a la carretera, una especie de fiebre viajera. Mirad, el contexto es lo que se conoce como la Pax Japónica. Ojo, que hablamos de más de 200 años de paz total. ¡200 años! Esto, claro, lo cambió todo. Los samuráis seguían ahí, en la cima, pero la gente de a pie, comerciantes, artesanos, empezó a tener pasta y tiempo libre. ¿Y con eso qué llega? Pues la cultura, el arte, el teatro kabuki, los grabados y, por supuesto, unas ganas locas de ver mundo. Pero había un pequeño problema. El gobierno era súper estricto y no dejaba que la gente normal viajase por placer. Estaba prohibido. Pero claro, hecha la ley, hecha la trampa. Había una escapatoria genial, la peregrinación religiosa. Así que, con la excusa perfecta de ir a rezar al gran santuario de Ise, miles y miles de personas se lanzaban a la carretera. La realidad, por supuesto, era otra. Querían probar la comida de otros sitios, ver paisajes nuevos y, sobre todo, sentir un poquito de libertad. Y justo en medio de toda esta fiebre viajera, ¿quiénes aparecen? Pues nuestros protagonistas. Bueno, protagonistas, o más bien nuestros antihéroes, Yaji y Kita. Es que la dinámica que tienen es la de cualquier comedia de colegas de hoy en día. Son el dúo cómico de manual. Por un lado está Yaji, el mayor, que va de listillo, de que lo sabe todo, pero en realidad no tiene ni idea. Y por otro, Kita, el joven, que es un cabeza loca, pura impulsividad. Vamos, que se pasan el día a la gresca, pero en el fondo son inseparables. Un clásico. ¿Y por qué se largan de viaje? A ver, la excusa oficial es la peregrinación, claro, pero la verdad es mucho más simple. Están hasta arriba de deudas y se aburren como ostras en la gran ciudad de Edo, lo que hoy es Tokio. Su único objetivo real es uno, pasárselo en grande recorriendo la famosa ruta Tōkaidō. Y claro, esto nos lleva a uno de los momentazos más desternillantes del libro. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? Llegan a una posada y Yaji ve un baño de esos tipo Goemon, que es básicamente un caldero gigante con fuego debajo. Para no quemarte, hay una tablita de madera flotando. Pues bien, Yaji, que es un urbanita total, cree que la tabla es una tapa. Así que la quita. Y claro, al meter los pies, ¡zas!, se los achicharra. ¿Pero va a admitir el error? Ni de broma. Para salvar el orgullo, le dice a Kita con la cara más seria del mundo que el agua está perfecta. Kita, claro, se mete, se quema vivo y en un ataque de rabia vengativa pilla un cubo de agua fría y lo vuelca dentro, arruinando el baño para todos los demás. Y así todo el rato. Es un ciclo constante de ignorancia, chulería y desastre total. Pero bueno, que nadie se piense que todos son solo risas y meteduras de pata, porque detrás de toda esta comedia, de todo este caos, hay un mensaje bastante más profundo. Un mensaje sobre la libertad y sobre qué significa, de verdad, ser uno mismo. Y la clave de todo esto está, fijaos, hasta en el propio título, Hisa Kurige. Es un juego de palabras brutal que se ríe de su propia pobreza. Viene a significar algo como viajar usando las rodillas como si fueran un caballo. O sea, ir a patita. Es toda una declaración de intenciones, ¿eh? Una forma de decirle a la autoridad y a los ricos, mirad, no tendremos ni un duro ni caballos, pero caminando somos mucho más libres y, seguramente, más felices que vosotros. Hay un proverbio japonés que resume esta idea a la perfección. En un viaje, la vergüenza se deja a un lado. Esto, para gente como Yaji y Kita, era como un salvoconducto, un permiso para ser ellos mismos, sin filtros. Porque una vez que sales a la carretera, las normas sociales, las apariencias, todo eso se queda atrás. Pensemos que en la sociedad japonesa de esa época, que era súper rígida, todo el mundo tenía que llevar una máscara, guardar las apariencias, pero en el camino eras anónimo. A nadie le importaba quién eras.
Y ahí estaba la verdadera liberación. La libertad de ser un completo desastre, de meter la pata hasta el fondo, de ser tú mismo, sin el miedo constante al ¿qué dirá? Y es justo aquí donde esta historia, que tiene ya 200 años, conecta de una forma brutal con nuestro presente. Porque esta idea de abrazar el caos, de aceptar el bache en el camino, sigue siendo súper relevante hoy en día. Vamos a verlo. Y es que el propio autor, Jipen Saiku, era el primero que vivía según esta filosofía. Ojo, que este hombre era un samurái, pero mandó a paseo esa vida tan rígida y llena de reglas para ser libre. Y le salió bien la jugada, ¿eh? Se convirtió en el primer escritor profesional de Japón, el primero en vivir solo de escribir. Fue, vamos, una auténtica estrella del rock, del entretenimiento de su tiempo. Y mantuvo ese sentido del humor, esa chispa, hasta el mismísimo final. Su poema de muerte es la prueba. Dice: «Me despido de este mundo, como el humo del incenso, hai, sayonara». El truco está en la palabra hai, significa ceniza, pero también es una forma de decir adiós o vale, o sea que, incluso a punto de morir, el tío no pudo evitar hacer un último chiste. Una última lección sobre no tomarse la vida demasiado en serio. Y aquí está, creo yo, el gran mensaje para el mundo de hoy. Vivimos obsesionados con la eficiencia, con el GPS que nos da la ruta perfecta, con los planes sin fisuras. Y de repente llega esta novela y nos recuerda el valor de justo lo contrario, la alegría de perderse, el placer de que las cosas salgan mal. Nos enseña que la verdadera aventura no está en llegar al destino, sino en todos los desvíos, en todos los tropiezos del camino. Así que nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? En este mundo de rutas perfectas, de viajes optimizados al segundo, ¿qué es lo que hemos perdido por el camino? Con toda esta tecnología para evitar el más mínimo imprevisto, ¿no estaremos perdiendo, sin darnos cuenta, la esencia misma de lo que hace que un viaje, y quizá la vida en general, sea algo que de verdad merezca la pena recordar?